Como nunca antes, la iglesia tiene que mantener viva la fe. Porque la fe, si bien es cierto que no es una varita mágica ni una llave maestra que todo lo arregla y todo lo soluciona, no se puede vivir sin fe en estos tiempos. Es totalmente imposible. De verdad, les digo de todo corazón, no sé cómo se las arregla el mundo. No sé cómo se las arregla la gente inconversa, los que se niegan a aceptar al Señor en sus corazones, no sé cómo lo hacen. La cantidad de gente que se ha quitado la vida, ni se imaginan. A veces nos ha llamado, hemos tenido, si no recuerdo mal, 2 o 3 casos donde la persona estaba a punto de quitarse la vida. Recuerdo una hermana me llamó y me dijo, me acaba de llamar un amigo, un conocido, en Chile, al sur, bien al sur de Chile. Dice, me acaba de llamar para despedirse una persona, me dice que ya no aguanta más, se va a quitar la vida. Y le dije, espera, no lo hagas, déjame llegar a tu casa. Y me llamó la hermana y me dice, hermano, ¿qué le digo? Y le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a tomar autoridad, vamos a orar, vamos. Claro, te ves con una impotencia tremenda. Hice una oración por el WhatsApp, la grabó, se la llevó a la persona que se iba a quitar la vida y no solamente no se la quitó, sino que además aceptó al Señor. Increíble. Un carabinero, creo que se llama también la policía en Chile, exactamente igual. Otro que se iba a quitar la vida y lo salvó el Señor evidentemente por los pelos. ¿Saben la cantidad de gente, incluso gente joven? La cantidad de familias que se han roto. Es increíble cómo es como una especie de coletazo del enemigo, ¿no? Una especie de coletazo de Satanás tratando de reventar, tratando de destruir la estabilidad, la economía, la familia, la vida espiritual de las iglesias. Y yo me he preguntado, créanme, de verdad les digo con todo el corazón, Señor, ¿por qué nos has permitido vivir en esta época? Claro, lógicamente uno no decide cuándo nace, cuándo muere. Uno no eligió a los padres, que el Señor sí los eligió y permitió que se conocieran y se enamoraran y producto de su amor nacimos nosotros. Hay muchas cosas en la vida que se nos escapan de las manos, muchísimas. Tenemos a veces la tendencia los seres humanos, y parece que con el paso de los años, como que queremos tenerlo todo amarrado. Queremos tenerlo todo controlado, la economía, los hijos, la casa, el trabajo, esto y aquello. Pero yo, si me doy cuenta de algo, o creo que el Señor nos está mostrando algo, es que el Señor está rompiendo todos los esquemas. Todos los esquemas lo está rompiendo. Antes orábamos, ¿verdad, pastores? Antes orábamos para que la gente viniera, la congregación creciera. Ahora oramos para que Dios nos dé sabiduría porque no puede venir todo el mundo. ¿A quién se le iba a ocurrir semejante cambio a nivel de vida de iglesia? A nadie. ¿Quién pensaba que hoy por hoy, a través de las redes sociales, podríamos alcanzar el mundo para Cristo? Me dijiste que en el primer culto había más de 1000 y pico personas. No son personas, siempre hay que multiplicar por 3. Cada vez que emitan algo por internet, por Facebook, por YouTube, lo que veas es siempre por 3. Es más o menos la proporción. Así que si dice, bueno, hay 3000 puntos en el mundo diferentes conectados, no, son como mínimo 3000 personas que te están viendo o escuchando. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que con un aparatito así, de unos pocos gramos, ¿verdad?, íbamos a poder alcanzar a multitudes? Íbamos a poder meternos en miles y en miles de hogares, ahora mismo, en tiempo real, en tiempo directo, en la Patagonia. Mire, cuando a veces nos escribe la gente, me dice, la estoy viendo de las Islas Caimán. Y uno dice, ¿dónde está eso? Y uno busca las Islas Caimán. Lo estoy viendo desde Japón, un pastor llamado Kawasaki. Yo pensé toda la vida que la Kawasaki era simplemente una moto. Y el pastor se llama el pastor Kawasaki. Y un día me llamará Yamaha, otro día me llamará Suzuki, ¿no? Desde Japón, desde Australia, desde Melbourne, desde Ushuaia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber una generación de creyentes en la historia de la iglesia que iba a poder alcanzar en tiempo real a miles y a miles y a miles y a miles de personas? Nosotros estamos orando para alcanzar millones, ¿eh? Esa es mi oración. Yo no sé si la veré antes de que me muera, pero estamos orando para que algún día me digan, está 1 millón de personas conectadas ahora mismo. Hay 1 millón de personas siguiendo al Señor. ¿Saben la cantidad de gente que se ha convertido en este tiempo? Porque claro, podemos contar cosas negativas y podemos estar aquí 3 días. Pero ¿saben la cantidad de gente que se ha reconciliado con el Señor en este tiempo? Hace 5 años prediqué un mensaje que lo titulé El Nuevo Orden Mundial. Y ahí quedó. Cuando la gente comenzaba a llamarnos y a escribirnos de todas partes del mundo, una de las preguntas que yo le hacía a la gente, digo, pero ¿usted cómo entró en contacto con nosotros? ¿Cómo supo que nosotros estábamos aquí en una isla ahí perdida, que la gente ni sabe dónde están las Canarias, ¿verdad?
Y me decía, no, porque vimos una predicación que usted la tituló El Nuevo Orden Mundial. Y esto despertó en mi curiosidad y digo, pero déjame verla. Y fue una predicación que dimos hace 5 años, Claudio. 5 años. ¿Saben? Hace unos días un pastor de Fuerteventura me escribía y me dice, ¿sabes cuánta gente ha visitado? ¿Sabes cuánta gente ha visto ese mensaje? Más de 4 millones de personas. Seguramente nunca en la vida alcanzaremos personalmente a 4 millones de personas con un mensaje. Leemos en la Biblia, 3,000 se convirtieron en el día de Pentecostés. Y en este momento nosotros tenemos solamente ya una predicación que la han visto más de 4 millones de personas. Y eso lo puede hacer hoy por hoy cualquiera. Es decir, Dios ha puesto unas herramientas, Dios ha puesto unos instrumentos en nuestra mano que no somos conscientes de que detrás de esto Dios le ha dado sabiduría a muchos hombres. Claro, muchos lo utilizan para lo malo. Claro, ahí te metes en internet y tienes toda la basura a vida y a por haber del mundo. Pero gloria a Dios que hoy por hoy tenemos herramientas para alcanzar en tiempo real a millones de personas. Y vamos a ser responsables de lo que hicimos o no hicimos con lo que el Señor puso en nuestras manos. Pero hay algo que yo hablaba esta mañana con los hermanos que estuvieron antes de ustedes. Y es acerca de la importancia de mantener viva la antorcha o el fuego de la fe en nuestros corazones. Permítame llevarles al libro de Habacuc, capítulo 2, donde Habacuc expresa sus quejas y sus preguntas al Señor. Y le pregunta al Señor, ¿por qué me permites ver tanta maldad? ¿Por qué, Señor, se levantan los caldeos y nos trituran y nos humillan? ¿Por qué sus caballos son más ligeros que los nuestros? ¿Por qué somos nosotros como una presa fácil que nos devoran y hacen con nuestra vida lo que les da la gana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo es posible que la gente impía, la gente que no ama a Dios, la gente que se burla del Señor, por qué parece que todo les sale bien, ¿verdad? Y son prosperados? Y a veces a nosotros los creyentes se nos pone la vida tan cuesta arriba y tan difícil, ¿verdad? Y es una pregunta que nos puede volver loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor lo deja hablar al profeta, que se desahogue, ¿verdad? Que se desahogue. Y al final el Señor comienza a darle explicaciones y comienza a decirle, mira, esto y aquello. Pero hay un momento en la conversación que el Señor mantiene con su siervo Habacuc. En el capítulo 2, cuando el Señor le responde, le dice en el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Recto en la Biblia también significa completo. Aquel que no está completo, aquel que le falta algo, aquel que está desubicado, aquel que está desordenado internamente, que no es recto, como dice aquí, se enorgullece. Es decir, llegan a presumir de sus pecados, llegan a aparentar y llegan a presumir de las maldades y de las ruindades que hacen. ¿Por qué? Porque su alma no es recta, porque no están bien. Y como no están bien, todo lo que hacen, con lo que hacen y con lo que dicen y cómo se comportan, exteriorizan su desorden interno. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay una diferencia entre aquellos que no son rectos y actúan de una forma incorrecta y aquellos que la Biblia los llama los justos, los sadik, que dice que por la fe que tienen lograrán vivir. Ahora, yo explicaba en esta mañana, en el culto anterior, que cuando uno lee estos textos en su idioma original, en el idioma, en la lengua en la que fueron escritos, uno se da cuenta de que el verbo que ha sido traducido al castellano por vivirá, o el verbo vivir, no es el que se usa en hebreo, sino el verbo que se usa en hebreo es el verbo liyot, que es el verbo ser y estar, el famoso verbo to be en inglés, ¿no? Dicho sea de paso, como dije esta mañana, no existe el tiempo presente en el verbo ser. No existe tiempo presente. Y lo que le está diciendo el Señor al profeta Habacuc y a nosotros también hoy en día, porque la palabra no caduca, y el mensaje que le dio Habacuc está en plena vigencia hoy en día, más que nunca, es el justo, sadik, por su fe, emunató, y existirá. No vivir. Hay gente que vive, pero la existencia es otra cosa muy diferente. Es decir, que no podemos existir, no podemos mover ni un solo dedo si no estamos conectados a la fuente, el productor de la fe, y que gracias a la fe que Él nos proporciona, podemos vivir, podemos existir, podemos movernos, podemos pensar, podemos predicar, podemos tomar decisiones.
sin miedo a equivocarnos. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la dimensión de Dios. Ya no es la fe mía, personal, en la cual incluso algunos llegan a confiar, tienen fe en su propia fe. Y de ahí vienen el yo declaro, el yo decreto, incluso diciéndole al Señor cómo, cuándo y dónde tiene que hacer las cosas. Curioso que aquellos que declaraban y decretaban han tenido muchos de ellos que cerrar las iglesias, porque no tienen ni siquiera dinero para pagar la luz. ¿Por qué no decretan ahora? ¿Por qué no declaran ahora? Curioso, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, no por lo que declara, no por lo que sabe, sino por la fe en un Dios vivo que nunca te va a fallar. Claro, hemos predicado durante años cosas desde la plataforma de la teoría. Hay muchas plataformas desde las cuales se puede predicar. Se puede predicar desde el monte Sinaí, con lo que eso conlleva. Se puede predicar desde el monte Calvario. Se puede predicar desde la barca, en tempestad y en calma. Se puede predicar desde el sepulcro de Lázaro, o desde el aposento alto, o desde la cárcel en Filipo. Se puede predicar en el jardín del Edén, o se puede predicar en Refidín, o se puede predicar en las aguas amargas de Mara. Hay muchos lugares donde tú puedes instalar tu púlpito ministerial y compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero cuidado, de donde predicas, de ahí va a salir aguas amargas o aguas dulces. De ahí van a salir muchas cosas. ¿Y saben qué? Cuando la Biblia dice el justo por la fe vivirá, nos está dando una directriz, un modelo de vida que no se aprende en la universidad, que no se aprende en la escuela de la vida, sino se aprende de aquel justo entre los justos, que fue capaz desde su nacimiento hasta su muerte y ascensión de vivir y dejar una estela tras de sí de fe continuamente, de dependencia total y absoluta de su Padre. Y estoy hablando de a este que le hemos cantado esta mañana, de Yeshua HaMashiach, o del Señor Jesucristo. Él dice, o él dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. No es que esta mañana me levanté, hice un bosquejo y dije, hoy voy a hablar de esto y aquello. No. Dice, todo lo que hablo, lo hablo porque mi Padre me dice que lo hable. Y todo lo que hago, lo hago para glorificar a mi Padre. En ningún momento intentó desviar la atención de la gente de su Padre, sino que dice, yo he venido a cumplir con la voluntad de mi Padre y a cumplir con las Escrituras. Incluso escrituras fuertes que le iban a cambiar la vida. Como por ejemplo aquella que decía que el Mesías sería crucificado y rechazado y escupido y maltratado. Y por eso en la cena, claro, la última cena, a gusto, la noche de Pesaj, donde estamos recordando la liberación de Egipto y los milagros que el Señor hizo a través de nuestro siervo amigo Moisés, ¿verdad? Se le queda mirando a Judas y le dice, querido, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, date prisa. Es decir, no retrasemos el cumplimiento de la palabra. Claro, le podía haber dicho, no, para un poquito. Espera, porque yo sé que como te levantes de la mesa, ya no hay marcha atrás, entramos en cuenta regresiva. Pero no, le mete prisa a Judas, al traidor, al que sabe que va a salir y se le va a meter el diablo dentro, el único ser humano en la Biblia que dice que Satanás se le metió dentro, el único. Después de probar el bocado, Satanás se le metió dentro. No hay otro en la Biblia. Pues a ese le dice, al traidor, al que lo va a vender, al que lo va a traicionar, al que con un beso parece que lo arregla todo y te está metiendo una puñalada, a ese le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque había un deseo tremendo en el Señor Jesucristo de que las cosas se cumplieran como estaban escritas. Y llegó un momento en el huerto de Getsemaní donde se pisaba, donde se aplastaba la aceituna para extraerle el oro líquido, el aceite. Allí Él es triturado, Él es machacado por el Padre, por la presión del momento. Y hay un momento en el que Él dice, Padre, si hay alguna posibilidad, sabía que no la había, pero si hay alguna posibilidad de que pase de mí esta copa, esta experiencia, mas no se haga mi voluntad. Luego la tenía, pero por lo que padeció, aprendió obediencia, dice el libro de Hebreos. Y aunque era hijo, tuvo que ser tratado. Y así como se pisaba la aceituna para extraerle el oro líquido, el aceite de oliva, allí tuvo que ser triturado el Señor Jesucristo, pero entró como un león, como un cordero humillado, como el que va al matadero. Pero cuando entran sus enemigos para llevárselo a la cruz y preguntan,
Venimos a aprender a Jesús y Él dice, yo soy, todos caen a tierra, porque lo bonito es que entró humillado y salió poderoso diciendo, yo soy, el rugido del león de la tribu de Judá, y todos cayeron al suelo. Cuidado cómo entras al Getsemaní y cuidado cómo sales, porque si entras como cordero saldrás como león, pero si entras como león saldrás como cordero, que es muy diferente. Y Él vivió toda su vida una dependencia total y absoluta del Padre. Sabía que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios si uno no tiene fe. Porque la palabra fe en hebreo es emuná, de la cual viene amén, de la cual viene mamá. ¿Saben cómo se dice mamá en hebreo? Em. E-M, em. Y em está dentro de la palabra emuná. Por eso la mamá transmite la fe y el papá el conocimiento. La fe que ahora habita en ti, Timoteo, habitó en tu abuela Loida y después en tu mamá Eunice, y estoy seguro que ahora en ti también. Porque la mamá transmitía la fe y el papá el conocimiento. Cuando te levantes, háblale en el camino al niño. Cuando te acuestes, háblale en el camino al niño. El papá le enseñaba a leer, el papá le enseñaba a escribir, el papá le enseñaba el conocimiento bíblico, pero en casa la mamá le transmitía la fe al niño. Y era un equipo que trabajaban para forjar un hombre, una mujer de Dios el día de mañana, ¿te das cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, cuando uno ve en la figura del Señor Jesucristo, toda su vida fue una vida de dependencia. Y emuná, que no solamente se traduce como fe, en la Biblia es fidelidad. Y es que la fe te permite ser fiel. Y un hombre fiel es un hombre que tiene fe y confianza en el Señor. Por eso hay un capítulo enorme, precioso, incompleto, dicho sea de paso, donde el Señor nos da unas pinceladas de grandes hombres y mujeres de Dios que pasaron a la historia no porque cantaban muy lindo, no porque eran unos músicos extraordinarios o porque sabían mucho de la Biblia, sino que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe Noé, cuando fue advertido, preparó el arca porque el temor le entró en el cuerpo. Por la fe Jacob bendijo a las 12 tribus de Israel antes de morir. Por la fe Sara, siendo mayor, concibió y dio a luz hijo. Por la fe. Y es continuamente un toque de atención para que nosotros miremos atrás y nos inspiremos y digamos, caramba, qué duro tuvo que ser vivir en el diluvio. Imagínense, nosotros por lo menos tenemos casa, podemos venir al culto, aunque sean pocos, pero podemos venir. Pero amados hermanos, ¿saben qué? Imagínense que Dios nos dijera, se va a reventar todo. Construyan un barco porque no hay otra forma de escapar. Pasaron por el diluvio, no se mojaron porque Dios los protegió en medio del diluvio. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi luz y mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. No verá tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Etcétera, etcétera. Miles y miles de promesas. ¿Por qué? Porque la fe hoy por hoy es lo que nos va a mantener vivos y contentos y victoriosos y tranquilos. Porque la fe también es estabilidad espiritual y emocional. ¿Saben cuánta gente está perdiendo la cabeza? ¿Saben que la Biblia dice en el Salmo 85? Léanlo. Escuchen lo que Dios dice para que no se vuelvan a la locura. Así lo dice el Salmo 85. ¿Cuánta gente se está volviendo loca? Todos los ahorros de toda una vida, el trabajo, la empresa, los negocios de toda una vida se han ido al garete, ya no existen. Miles y millones de personas en el mundo han perdido su trabajo. Esa seguridad, ese patrimonio que les daba esa falsa confianza que produce lo material. Pero ahora es el momento de que el justo, nosotros, porque dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros hemos sido declarados justos por la sangre de Jesucristo, por los méritos de Cristo. Pues es hora de que esos justos vivan por la fe, existan por la fe. Y por eso Dios está probando la fe de la iglesia. Y al primero que se la está probando es al pastor. ¿Ustedes piensan que a nosotros no nos prueba Dios? A veces las pruebas que pasa la iglesia es lo que salpica, es la onda expansiva de la fe que ya golpeó primeramente en el pastor. O de la prueba, perdón. Cuando tiras una piedra en un charco, se produce una onda expansiva. Y la onda llega a donde no se arrojó la piedra, pero llega, ¿verdad? Exactamente igual. A veces la iglesia pasa pruebas, pero ya previamente, donde cayó la primera prueba, la primera piedra, fue en el pastor. Y luego salpica a la iglesia. Pero todas las pruebas, y es un tema que me apasiona,
todas las pruebas que la iglesia, que el pastor, que los ministerios reciben son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Repito, todas las pruebas que pasemos como ministerio, como iglesia, como familia, como personas individuales, son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Es decir, no hay ninguna prueba que te cayó a ti que resulta que era para el otro. Las pruebas que pasó Abraham, el justo, el que fue justificado por la fe, si le llegan a caer a David, lo matan. Porque David ganó todas las batallas de puerta para afuera, pero de puerta para adentro las perdió todas. Permíteme la expresión, fue un calzonazos. Un hombre que de puertas para adentro no tenía ninguna autoridad. Sus hijos hacían lo que le daba la gana. Y no hay nada peor que pensar que porque mi hijo es creyente o no creyente o no sé qué, no sé cuánto, le voy a permitir carros y carretones y que haga lo que le dé la gana. Ese fue el gran error de David. Violaban a una hija, no hacía nada, el otro se quería rebelar contra él, no le hacía nada. Sí, un hombre que no tenía ninguna autoridad como padre de puertas para adentro. Ahora fuera, amigo, que venga el león, que venga el oso, que venga Goliat, que venga el papá de Goliat, que venga la mamá de Goliat, se los cargaba a todos. Pero de puertas para adentro, sus hijos lo volvieron loco. Y la espada lo persiguió toda la vida. Si el Señor le llega a decir a David, coge a Salomón, vete a lo alto del monte Moriah. Moriah es el famoso monte donde estuvo el templo. Moriah es maestro, Yah es Dios, el monte donde Dios enseña. Si Dios le dice, suba a lo alto del monte Moriah y sacrifícame a Salomón, todavía está con el cuchillo en alto y no lo usa. Porque su gran debilidad eran sus hijos. Pero en el momento en el que el Señor le dice a Abraham, coge a tu hijo, al único hijo, al que amas, a Isaac. Fíjate los datos que le da. Podía haber dicho, bueno, tengo otro. Se llama Ismael, es el primogénito, también lo amo. Dice, no, a tu único hijo, al que amas, al que se llama Isaac, para que no te equivoques. Porque uno podría decir, bueno, matamos al otro. Y así nos arreglamos un montón de problemas a lo largo de la historia de la humanidad. No, a ese no, a ese déjalo. Ese es un Pere Adán. ¿Sabe lo que significa Pere Adán en hebreo? Pere Adán, salvaje hombre, no hombre salvaje, invierte el sustantivo por el adjetivo. A este salvaje, que es un ser humano, déjalo porque en los últimos tiempos yo lo voy a usar. A ese no, al que amas, a Isaac. Yishak significa al que te hace reír. Yishak significa el que te hará reír, porque lleva una letra pequeñita en el principio, que es la letra Yod, la letra pequeñita, que cuando se pone al principio de una palabra, siempre la palabra esa está en futuro. ¿Verdad? Si la pones al final es pertenencia, pero si la pones al principio, el término, el verbo lo pone en futuro. Dice, el que te hará reír, el que me hará reír, pero si lo voy a matar. ¿Cómo me va a hacer reír? Es que es mejor llorar hoy y reír mañana que reír hoy y llorar mañana. Cógelo, llévalo a lo alto del monte Moria, se va caminando 72 horas, un anciano, desde Beersheba, al sur de Israel, Beersheba, pozos, Sheba 7, la ciudad de los 7 pozos, te vas caminando hasta el monte Moriah y allí me lo sacrificas. Y dice que temprano en la mañana prepara todo, coge el cuchillo, coge la leña, coge todo y se va caminando 3 días el viejo por el desierto. Y cuando van llegando cerca del monte Moriah le dice a su hijo, papá, veo el cuchillo, ya sabía lo que era un holocausto, ya estaba experto en todo esto y le dice, veo el cuchillo, veo la leña, veo el fuego, veo todo, pero ¿y el cordero dónde anda? Isaac no era un nené. En la escuela dominical a veces ponemos a Isaac, un niño chiquitito. Isaac tenía 40 años. ¿Cómo? Nunca me habían dicho eso, no es problema mío. Isaac tenía 40 años. Y agarrar a un tipo de 40 años, amarrarlo, ponerlo encima de un altar y decirle, tú tranquilo que te voy a matar, lo hace rápido. Por eso dice que iban juntos, porque también estaba trabajando la fe de Isaac, porque Isaac no era tonto, Isaac sabía que el cordero era él. El Señor proveerá. Y en esa frase en hebreo, en español, en esa frase en hebreo, el Señor proveerá, si coges la primera letra de cada una de las expresiones, de cada una de las palabras, dice el Señor proveerá cordero. Y entonces el hijo va, se deja amarrar y no tuvo ningún problema. No cuestionó, no discutió con Dios. ¿Por qué? Porque la prueba que Dios le mandó a Abraham era para Abraham. Y las que le mandó a Moisés eran para Moisés. Y las que le mandó a David eran para David. Y las pruebas que cada uno de nosotros experimentemos en nuestra vida ahora, en este tiempo raro que estamos viviendo, no son injusticias, no es un trato equivocado de Dios. Dios no se ha equivocado de familia, Dios sabe dónde vive. Zaqueo baja. ¿Pero quién le dijo que se llama Zaqueo? No tienes que decirle nada al Señor, no tienes que decirle nada. Moisés, vete a Egipto a sacrificar a mi hijo. Y de repente el Señor sale y lo quiere matar por el camino. Y uno dice, pero una pregunta,
¿Para qué lo llamas si después lo vas a matar por el camino? ¿En qué quedamos? ¿Voy o me matas? Y uno dice, ¿por qué lo quería matar? Ah, porque su hijo no estaba circuncidado. Pero ¿quién va a saber que el hijo no está circuncidado? ¿Acaso eso es algo que se ve? ¿Como el tatuaje que llevas ahí en el brazo? ¿O la mascarilla que llevamos? ¿O la silla en la que estás sentado? ¿O el sombrero que te pones? Si no está circuncidado un hombre, eso no se sabe. Eso es algo muy privado, muy íntimo. Pero lo que el ojo humano no ve, Dios lo sabe. Así que no te voy a permitir que me vayas a Egipto a predicar un mensaje que no estás viviendo en la casa. Y la madre, que sabía que el padre había sido tolerante, bueno, no vamos a circuncidar al niño, pues dice que la madre lo circuncidó y echó el prepucio a los pies de Abraham y le dijo, eres un marido de sangre, por poco nos mata Dios por tu culpa. Cuidado, porque como cabeza del hogar puede llevar salvación o puede llevar ruina a tu casa. Cuidado. Porque una cosa es la información, una cosa es el conocimiento y otra cosa es que esa información la estés llevando a casa para que se produzca una renovación y esa renovación te lleva a una transformación y a un servicio más cercano y genuino con el Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, que cuando estamos siendo probados, ¿cómo podemos soportar la prueba? Humanamente hablando no se puede soportar. ¿Quién puede soportar matar a un hijo? ¿Quién puede soportar dejar tierra, padre, amigos, parentela, herencia, todo? Nadie. Pero el justo, por la fe, podrá vivir, podrá moverse, podrá tomar decisiones, podrá mantener su equilibrio. Dice la Biblia que transformemos nuestra mente para comprobar que estamos en un culto racional. A veces hay iglesias que es lo menos racional del mundo, parecen casas de locos. Y cosas que se hacen en la iglesia que parecen un circo. Pero el Señor nos manda que si vivimos en fe, alineados, conectados con Él, nuestra vida va a ser una vida de raciocinio, porque no está enfrentada el raciocinio, el conocer, el orden, con una vida de fe. Al contrario, no hay hombre y mujer más ordenada, no hay iglesia más ordenada y bendecida que aquella persona que hace las cosas decentemente y con orden delante de Dios y delante de los hombres. No está reñida una cosa con otra. El Espíritu Santo no viene a confundir, el Espíritu Santo no viene a que seamos como locos. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Y en el momento en el que el batería, la que dirige, el que toca, el que predica, el que canta, el ujiero, quien sea, está atrayendo la atención hacia su persona por lo que hace, por lo que dice, etcétera, etcétera, automáticamente ya Dios se retiró de ese lugar. Porque en la iglesia la gloria y la honra solamente es para Dios. Claro, hay gente que dice, no, yo voy para ver al pastor. Ya está, pero ya está, no se pase, ¿eh? Ya está, ya me vio, se acabó. Usted no viene a ver al pastor. Usted viene a glorificar a Cristo. Usted viene a levantar en alto el nombre del Señor. Claro, uno utiliza eso para llevar a las almas a los pies de Cristo, pero ojo con utilizar eso para atraer la atención hacia tu persona y al final la gente parece que te está siguiendo a ti en vez de seguir al Señor. Nada más lejos de la realidad, mis queridos hermanos. Vivimos por fe. Y hoy en día, más que nunca, tenemos que preguntarnos cómo está nuestro nivel de fe. Mire, déjeme que le ponga un ejemplo. Yo no puedo ir a Canarias en coche, lamentablemente. Uy, si fuera así, mamma mía. Estaría todos los fines de semana en España, en la península. Pero si usted, por ejemplo, tiene su coche y se quiere ir de aquí a Madrid, usted tiene que comprobar si el tanque tiene suficiente gasolina o gasoil, o gas, o lo que sea, para poder hacer esos kilómetros. ¿Por qué? Porque de aquí a Madrid no es lo mismo que ir de aquí a Campello. Se llama así ese sitio, ¿no? Es decir, que con lo que usted tiene puede llegar de aquí al pueblo de al lado, pero con lo que usted tiene no puede salir de la provincia, no puede salir a otro lugar, porque no le llega, hermano, lo que usted tiene. Tiene que reponer más gasolina o gasoil en su coche. Por eso hay gente que quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no llegan, no alcanzan, se cansan, se agotan por el camino, porque su depósito de fe no le permite hacer lo que le gustaría hacer, pero su nivel de fe no es correcto. Decía el Señor a través de Pablo a Timoteo, la fe que tienes es una fe no fingida. Y uno puede fingir tener fe, sí, y uno puede fingir tener unción, y uno puede fingir tener amor, y uno puede fingir muchas cosas, pero Dios sabe si lo que tienes es oro o sabe Dios lo que es. ¿Cómo está tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo está tu fe? Porque esta mañana yo le decía a los hermanos que hay un hombre que después de caminar por encima de las aguas, volver a la barca caminando, porque el Señor no lo llevó en brazos, sino que es verdad, se hundió. Pero el Señor después lo rescata y vuelven los dos caminando. Cuando están ya dentro de la barca, tranquilamente, ya hay bonanza, se le queda mirando el Señor a Pedro y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Bueno, no, ¿por qué dudaste?
y le añade la palabrita, ¿no? Hombre de poca fe. ¿Sí, poca fe? ¿Tú has visto lo que acabo de hacer? ¿Alguno aquí ha caminado por encima de las aguas? Si alguno ve llover y sale corriendo que le da miedo el agua. Lo llama hombre de poca fe. A un discípulo suyo. ¿Cómo puede haber un discípulo en el equipo ministerial de Cristo con poca fe? Sin embargo, a un centurión romano que va a pedirle socorro y auxilio por alguien que tiene enfermo en casa, se le acerca al Señor y le dice: Señor, no hace falta que vengas a mi casa, di solamente la palabra y mi criado sanará. Y el Señor se le queda mirando y le dice a los discípulos: chicos, ¿habéis oído lo que ha dicho este hombre? En todo Israel no he encontrado un hombre que tenga tanta fe como este hombre. Los niveles de fe, ¿verdad? Llega un hombre que tiene un hijo con problemas espirituales, se manifiestan los demonios, un espíritu de muerte. Dice que cuando veía fuego se quería tirar dentro para prenderse fuego y quemarse. O cuando pasaba por aguas profundas, el niño se quería meter dentro para ahogarse. Y entonces el Señor baja de la montaña después de haber estado toda la noche orando. Y este hombre se le acerca al Señor y dice: Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Claro, cada vez que vas al hombre a pedir ayuda, te vas a venir, digamos, desilusionado, porque la ayuda no te la va a dar el hombre, la ayuda te la va a dar el Señor. Mis discípulos todavía no tienen un nivel de fe y de madurez para solucionar este tipo de problemas. Yo estoy tratándolos a ellos. La palabra discípulo significa hombre o mujer que está bajo disciplina. Están siendo disciplinados, entrenados, pulidos, tratados, exhortados, y todavía hay situaciones que no saben cómo solucionarlas. Y entonces le dice el hombre: si tú puedes hacer algo. Pero ¿qué forma de hablar es esa al Señor? Si tú puedes hacer algo. Pues tú sabes con quién estás hablando. Con aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz. Con el verbo hecho carne. Con ese estás hablando. ¿Cómo que si puedes hacer algo? Y el Señor le dice: no, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y después los discípulos aparte le dicen: Señor, ¿por qué nosotros oramos por el endemoniado y no salía? ¿Y qué les dijo? Por vuestra falta de fe. Y ahí viene una de las pésimas explicaciones del famoso texto: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y entonces decimos: bueno, para echar fuera demonios hay que ayunar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A qué género se refiere? Al género que a ustedes les está limitando, que se llama incredulidad. Pónganse a orar, alimenten su espíritu y su mente de la palabra, y ya van a ver cómo ese género, esa característica negativa en su vida va a desaparecer. Imagínate que te encuentras con un endemoniado y te acabas de comer una paella. Y dices: ay, no te puedo ministrar porque como no he ayunado. No, eso no dice la palabra. Por vuestra falta de fe. Cuando María, la madre del Señor Jesucristo, Miriam, como se llama su nombre en original, recibe la visita ¿de quién? De Gabriel. Gabriel hacía 500 años que no se le aparecía a nadie. ¿Sabían eso? Entre lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay más de 400 y pico de años. No hay visión, no hay sueño, no hay profeta, no hay nada. Dependencia absoluta de la palabra. Y de repente, ¡pum!, se aparece Gabriel. No se aparecía en la historia de la humanidad ni se revelaba ningún hombre desde los tiempos del profeta Daniel. Daniel fue el último que vio a Gabriel apareciéndose. Y entonces Gabriel le dice: Shalom Lejá, salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, ¿verdad? No se preocupen que no voy a citar el Dios te salve María, no voy por ahí, ¿no? Pero le dice cosas maravillosas y le dice: le da 7 profecías, no las voy a compartir, pero le da 7, cuéntenlas después en Lucas. 7 profecías, 4 se han cumplido, 3 faltan por cumplir. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, su reino no tendrá fin, etc. Un mensaje espectacular. Cuando termina de escuchar el mensaje, María solamente hace una pregunta. Una. ¿Cómo? ¿Cómo se va a cumplir todo esto? ¿Cómo va a ser realidad lo que me acabas de decir? Y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra el poder de lo alto. Porque nada hay imposible para el que cree. Cuando ella recibe la explicación, dice: heme aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es decir, la fe nos permite poner nuestro vientre a disposición, aunque por toda la historia de la humanidad seré criticada y cuestionada, y hasta en el libro del Talmud, que se tarda más de 7 años y medio en leerlo,
aunque lo leas todos los días un montón, ahí pone que María se acostó con un señor llamado Pantera, que era un legionario romano que se acostó con ella y después engañó a José y a su padre diciendo que era el Espíritu Santo. Barbaridades. Me da igual lo que diga la historia de mí. Lo que me interesa no es lo que diga el hombre. Lo que me interesa es lo que diga mi Señor. Y yo le presento mi cuerpo, mi vientre, mi matriz, mi útero, se lo presento al Señor. Y por eso Sara pudo dar a luz, y por eso también Rebeca. Qué tremendo, 3 generaciones de mujeres estériles. Se repite, salpica, ¿verdad? La esterilidad de Sara, a Rebeca, de Rebeca a Raquel. Después tenemos a Ana, después tantos casos, pero nos inspiramos en lo que Dios hizo. Y entonces Rebeca dice, ay, yo soy estéril, no puedo dar a luz hijo. Pero resulta que la mamá de mi marido, mi suegra, Dios la sanó y dio a luz un hijo. ¿Y qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que Dios hará? Lo mismo que fue. Y se inspiró en Sara y dio a luz un hijo. Y a Raquel le pasó lo mismo. Y no podía dar a luz hijo, pero ya había un precedente en la historia. Sara fue sanada, Rebeca fue sanada. ¿Y por qué yo no puedo ser sanada si lo que va a ser es lo mismo que Dios ha hecho? Porque Él es el mismo ayer, Abraham. Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana. Por lo tanto, dio a luz. ¿Para qué nos dejó el Señor la Biblia? ¿Simplemente para llenarnos la cabeza de conocimiento? No, para que tengamos una fuente de inspiración genuina. Para que cuando pases por un momento físico, un momento espiritual, un momento de crisis económica, un momento de problemas con los hijos, un problema de la índole que sea, puedas buscar en Habacuc, en Safonías, en Malaquías, en Mateo, en Lucas, en Apocalipsis, en Deuteronomio, para que digas, Dios mío, lo que a mí me está pasando ya pasó en la historia. Y cómo Dios resolvió ese problema, cómo Dios solucionó esa situación, como el Señor hizo, también lo hará en mi vida. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Y Dios dijo en este confinamiento, iglesia, alto. Dios me dio un versículo en este tiempo de confinamiento. Yo creo que el Señor nos ha tratado en este tiempo de confinamiento más que en toda nuestra vida. Y nos dio un versículo espectacular. Yo voy a pedir que todos abran su Biblia y lo lean. Isaías 26:20. Tal vez se puede poner acá en la pantalla por si alguien no trajo su Biblia. Isaías 26, capítulo 20. Ese versículo lo leíamos todos los días. Y dice así, ¿lo tenéis? Fuerte. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. No les escuché nada, ¿eh? A ver, vamos. Anda, fuerte. Dios nos paró los pies. Dios encerró a millones y a millones y a millones de cristianos en todas partes del mundo. Se cerraron los templos, se cerraron los seminarios, las escuelas bíblicas, se cerraron las escuelas dominicales, los cultos de jóvenes, las reuniones de mujeres, las reuniones de varones. Se cerró todo, se paró todo. Dios dijo, alto, iglesia, enciérrense, reflexionen, ¿qué están haciendo con vuestra vida? Piensen, ¿por qué no tienen tiempo para orar? Pero siempre tienen tiempo para otras cosas. Piensen por qué conocen tan poco de la Biblia y por eso son engañados y seducidos a doctrinas falsas y extrañas tan fácilmente. El Señor dijo, alto, pueblo mío, escóndete, cierra la puerta. Entre tanto que pasa la indignación, porque Dios trató y sigue tratando con los de afuera y con los de adentro. Y si los de afuera no han captado el mensaje, que creo que no lo han entendido, por lo menos que los de a casa, los de adentro, entendamos qué es lo que el Señor nos quiso decir. Porque por ahí muchos citan el versículo de, bueno, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Bien, hagamos una prueba entonces mañana. Saben que hoy en día en internet puedes buscar cualquier pasaje de la Biblia y alguien ahí te lo lee, ¿sí o no? La Biblia hablada, la Biblia en audio. Ok, levántate mañana por la mañana, búscate Génesis, le das al play y durante todo el día, mientras conduces, mientras lavas la casa, mientras haces tus cuestiones cotidianas, vas escuchando y escuchando y escuchando. Cuando llega la tarde, a lo mejor vas por ahí, por no sé, por los salmos, por proverbios, o no sé por dónde. Cuando te acuestes ese día por la noche, tienes que tener una fe espectacular. Espectacular.
Porque si la fe viene por oír y llevo 8 horas oyendo la Biblia, mi fe ha tenido que crecer una barbaridad. Es que eso no es así. Ah, no, eso no es así. ¿Cuánta gente lleva años en las iglesias escuchando y escuchando sermones y siempre están igual o peor? Aquí en Alicante no. Entonces no es oír, es que el verbo se tradujo de una forma incorrecta. El verbo es obedecer, porque obedecer y oír en hebreo y en griego es igual. La fe viene por obedecer y por obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo cambia la cosa, Una cosa es que tú me oigas y otra cosa es que tú pongas en práctica lo que acabas de oír. Cuando el Señor le dice a las 7 iglesias, que son iglesias representativas de toda la trayectoria de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, hasta la última, que somos nosotros, ¿qué le dice a cada una de ellas? Tanto a la primera, la de Éfeso, como a la última, la de la Odisea. ¿Qué le dice? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a cambiar la palabra oír por la palabra obedecer. Ya vas a ver qué diferente suena todo. El que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí es donde nace la fe verdadera. No cuando oigo y digo amén, 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 qué bonito. Después me voy y hago lo que me da la gana. No, sino cuando he oído, he escuchado y ahora pongo en práctica. Y no soy oidor olvidadizo, sino que soy hacedor de la palabra. Esa palabra se interioriza, ese concepto, ese principio se encarna en tu vida y entonces puedes existir, puedes vivir, puedes comportarte, puedes pensar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora la palabra que está en ti ha tomado carne y ahora sientes que esa carne, que esa palabra viva te transforma. Esa palabra se manifiesta en tu vida. Cuando hablas ya no empiezas a quejarte que si hace frío, que si hace calor, que si esto, que si aquello, sino comienzas a hablar con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando y cantando al Señor siempre en vuestros corazones, dando gracias por todo. ¿Por qué? Porque todo Dios lo permite con un propósito. Y estamos en un tiempo en el que tenemos que utilizar una palabra más que nunca, una palabra, no me malinterpreten, digamos mágica, una palabra poderosa, una palabra que cambia circunstancias, que cambia matrimonios, que cambia ministerios, que cambia iglesias. ¿Saben cuál es? La palabra gracias. Esa es la palabra que hoy en día más tenemos que utilizar los cristianos. Gracias, porque yo no lo voy a hacer ahora, pero miren cuántos milagros se hicieron en la Biblia cuando salió la palabra gracias. Ahí les dejo una tarea. No pidieron nada. Le voy a echar una mano. Señor, si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano hoy no sería pasto de los gusanos. Pero ya es tarde. Claro, hay que pensar como se pensaba en aquel tiempo. El judío decía, a las 72 horas el alma sale del cuerpo y nunca más vuelve hasta el día de la resurrección. Por eso en Israel, cuando vamos, por ejemplo, al Valle de los Huesos Secos, y hay hermanos que lo conocen, el famoso cementerio que está en el lado este de la ciudad, usted va a ver que en todas las tumbas hay una ventana y es por donde sale el alma a los 3 días y no vuelve más hasta el día postrero. Le dice el Señor a Marta y a María, tu hermano resucitará, Marta. María, tranquila, tu hermano resucitará. ¿Y qué le dicen? No son ateas, son creyentes, son judías. Y le dicen, yo sé, Señor, que mi hermano resucitará, pero no hoy, porque hoy es el 4º día, sino en el día postrero. Y él le rompe un esquema religioso, un esquema humano, y le dice, no en el día postrero, hoy, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Da igual si lleva 4 días, o 1 año, o media hora, o 200 años, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego la creencia de ese muerto traspasa el espacio y el tiempo y hace que yo actúe por la fe que ese hombre o esa mujer tuvo en su momento. Así que quitad la piedra, por favor. Y entonces empiezan a especular. Es que lleva 4 días, es que huele mal, es que esto. ¿Pero en qué quedamos? ¿Queremos que Dios nos sorprenda? ¿Queremos que Dios actúe o le vamos a indicar a nosotros las directrices al Señor de lo que tiene que hacer y cómo y cuándo tiene que hacerlo? ¿En qué quedamos? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el que lleva el timón del barco? ¿Quién es el capitán de esta nave? ¿El rey de reyes y señor de los señores o fulanito de tal? Dejemos que él haga lo que quiera en la iglesia.
que nos sorprenda, que nos ponga patas arriba, como si tenemos que salir de aquí y marcharnos. Yo me da igual. Señor, haz lo que quieras. Parece como que el Señor está convenciendo a la familia. Pero vamos a ver, ustedes no quieren ver un milagro. Ustedes no quieren ver cambios. Es que hay gente, de verdad te lo digo, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere ir más allá. Bueno, yo soy así, mis padres fueron así, yo me crié en una iglesia asado. Pero por favor, estamos viviendo en unos tiempos en los que Dios está sacudiendo el avispero y diciendo, soy yo el que mando. Ya me han tenido mucho tiempo encerrado, ya me han tenido mucho tiempo limitado, ahora mando yo. Y así como le tuve que decir a Adán, cállate y duérmete y no te despiertas hasta que yo te diga. Que al final no se lo dije a los chicos. Claro, si lo mantiene despierto, imagínate. Mientras Adán está viendo cómo hace el Señor a Eva, empezaría a decir, ¿no le podés poner un poquito por acá? ¿Y por qué no le haces un poquito más? ¿Qué? No, y ¿no te parece que? Entonces mejor cállate la boca, yo hago la obra y tú te callas. Y cuando esté terminada te despiertas. ¿Por qué el Señor nos metió en casa a millones de pastores? Yo estuve predicando casi 3 meses a las sillas vacías, pero el Señor estaba haciendo la obra. El Señor estaba haciendo la obra. Los huesos se estaban levantando. El Espíritu estaba uniendo los tendones y los huesos. No veíamos nada, porque a veces el Señor nos tapa la vista para que no veamos lo que Él quiere hacer, para que no pongamos impedimentos ni trabas. Y cuando el Señor dijo, ahora, y vimos la obra que Dios ha hecho, todavía no damos crédito, con casi 60 años que voy a cumplir. Nunca en mi vida me había imaginado lo que verían nuestros ojos. Y ahora puedo entender que llevo 40 años diciéndole a la gente cosas que en el fondo las decía desde el púlpito de la teoría. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y yo lo decía y lo predicaba, pero no lo había vivido. Pero ahora lo estoy viviendo cada día y veo cosas que yo digo, Dios mío, ni te las pedí, porque tal vez ni tenía fe para pedírtelas. Pero el Señor nos tapó la boca, nos encerró en 4 paredes, vivíamos dentro de la iglesia, nos encerró allí sin hermanos, sin diezmos, sin ofrendas, sin rastros, sin visitas, sin nada. Como Adán que lo tuvo dormido y cuando nos abrió los ojos, vimos la gloria de Dios. Y ha llegado el momento en el que la iglesia tiene que decir, Señor, a lo mejor habíamos tomado una línea, habíamos tomado un sendero creyendo que era el correcto. Creyendo que nosotros sí, aquellos no. Nosotros sí, pero aquellos... No, queridos hermanos. Ahora el Señor ha tomado las riendas de la iglesia. Y ahora solamente van a permanecer en pie y firmes y abiertas las iglesias de aquellos hombres y mujeres que se gozaron en el tiempo de las pequeñeces, como dice la Biblia. Que se gozaron predicando las sillas vacías, que se gozaron alabando al Señor cuando hacías así, decía, pero Dios, ¿cómo vamos a pagar esto? Aquellos que se gozaron en aquel tiempo son los que Dios va a bendecir y va a usar. Y esta iglesia en este lugar de la ciudad, esto no es ni punto de comparación con lo que va a suceder en cuanto termine todo esto. Esto simplemente es un test, es un examen que Dios le ha pasado a la iglesia Maranata, empezando por el pastor y terminando por el último. Es un examen que Dios nos ha pasado a todos. ¿Lo hemos aprobado? ¿Lo hemos aprobado con buena nota? ¿O tenemos que repetir dentro de unos meses el examen porque no nos enteramos? Y no nos damos cuenta de que ahí está la presencia del Señor y somos como aquel que lo tenía y no lo veía y el burro lo veía. Señor, hazme como el burro, que por lo menos pueda ver tu gloria. Porque aquel dice que era profeta y no veía nada, y el burro no era profeta y veía más que el profeta. Es tremendo, ¿no? Y ahora resulta que viene la bomba. ¿Cómo digo esto? Lo voy a decir. Imitad la fe de vuestros pastores. Aquellos que os hablaron la palabra. Le dice el Señor a las iglesias, imitad la fe de vuestros pastores. Y ahora decimos, madre mía, el que más fe tiene que tener en la iglesia son los pastores. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, el que más fe en la iglesia, los pastores. Los que Dios ha puesto como punto de referencia en la congregación. Sí, ya sé que hay que mirar al Señor, que no hay que mirar al hombre. Yo todo eso ya lo sé.
Pero la Biblia, tu Biblia y la mía dice, imitad la fe de vuestros pastores. Aquellos que os hablaron la palabra, imitad su conducta, imitad el ejemplo, imitad lo que os enseñaron. Y claro, por eso también el Señor a nosotros nos encerró, para que también nos examináramos a nosotros mismos y nos preguntáramos muchas cosas. ¿Por qué predico lo que predico? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Quién es mi fuente de inspiración? ¿A dónde miro cuando quiero hacer algo en la iglesia o en el ministerio? Y el Señor dice, ahí encerrado, mírate, examínate, pruébate a ti mismo a ver si estás en la fe. A ver si nos hemos convertido en un profesional de la religión, que controlamos la técnica, o eres una persona dependiente y humilde y aprendes a depender de mí para que después tengas autoridad en el púlpito cuando le digas a la iglesia, no se preocupen hermanos, los que estáis en el ERTE, los que aún no habéis cobrado nada, los que ya no tenéis los clientes que teníais porque la empresa la has tenido que cerrar o bajar. No os preocupéis que Dios nos va a sorprender. Pero ¿cómo dice este hombre esto? Porque a mí también me está sorprendiendo el Señor. Y ese es el mensaje que cala. Ese es el mensaje que trae transformación a las iglesias. Y por eso yo creo, amados hermanos, que es un tiempo, perdóneme, maravilloso. El que el Señor le ha permitido a esta generación vivir por primera vez en la historia a nivel mundial. Porque oíamos de lo que el Señor hacía en Corea. ¿Os acordáis la época de Corea? Lo que el Señor hacía por allí, por Pensacola. Lo que el Señor hacía en Argentina. Lo que el Señor hacía en no sé qué sitio. Pero ahora el Señor ha dicho, no, ahora ya no hay que ir ni a Colombia, ni a Argentina, ni a Venezuela. Ahora todos, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! A Él, solamente a Él la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Claro, nosotros siempre hacíamos, hermanos, vamos a dejar de tocar, vamos a escuchar a la congregación cantar. Y lo hacíamos con toda naturalidad. La hermanita, tu hija, ¿no? Lo hizo esta mañana. Y yo lo he hecho toda mi vida. Pero aprendí que ya no lo puedo hacer más. Y yo dije, ¿por qué? Porque detrás de esa cámara hay miles y miles y miles de hermanos que te están viendo. Y cuando yo le decía a la iglesia, hermano, no vamos a cantar nosotros que tenemos estas cositas, los micrófonos, canten ustedes, los hermanos de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de las Islas Caimán, de Japón, de China, de Rusia, de Cuba, de etcétera, se quedaban en casa diciendo, no entendemos nada. Entonces el Señor nos dijo, cuando prediques a partir de ahora, no solamente pienses en los que están en el salón, que gloria a Dios, es nuestra familia más cercana, pero también tenemos familiares lejos. O papá y mamá viven contigo, a lo mejor papá y mamá viven en otro país. Pues detrás de esa cámara, cada vez que prediques, cada vez que ores, cada vez que cantes, sabes que todo lo que se haga en esta congregación afecta o perjudica, llega o no llega a la audiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comprar micrófonos de ambiente? Sí, colgar ahí 4 o 5 micrófonos por la iglesia para que cuando nosotros no cantemos y ustedes canten, los hermanos puedan decir, gloria a Dios, vamos a cantar juntamente también. Y son cambios, son cosas que uno dice, bueno, no le di nunca importancia, pero hay que comenzar a darle importancia porque estamos en una etapa nueva, en una etapa nueva. ¿Saben lo que era predicar 3 meses a sillas vacías? Es una sensación que en mi vida había tenido, nunca en mi vida. Además, ni siquiera podía abrir la iglesia, tenía un teléfono aquí en el púlpito. Mi mujer jamás en la vida, mi esposa nunca en la vida había estado en una mesa de sonido. Gloria a Dios que por lo menos estaba ella ahí en el sonido, mi hija Miriam conmigo ayudándome y yo tenía la referencia del teléfono porque no sabía si me estaban mirando, si no me estaban, y ponían, su hija no se oye nada, pastor, no se oye, la guitarra está muy fuerte, hermano, baje la guitarra, hermano, que usted no se oye muy fuerte. Y claro, yo miraba y predicaba y decía, pero, y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ahora se oye mucho, ahora se oye poco, y me hacía Elena, el lenguaje de los mudos, aún no lo descubrí, y yo decía para mí, digo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice? Que se cortó, que no está saliendo al aire. Digo, ¿cómo que no está saliendo al aire? Y ahora encima. Entonces, ¿qué hacía? Uy, ya está, el teléfono. Agarré el teléfono un domingo
y me metí en Facebook y con el micrófono aquí. Y entonces agarré el hilo del mensaje, que eso tiene también tela, ¿no? Y entonces, hermano, Dios les bendiga, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me dice, ya estás otra vez en el aire. Bueno, hermano, nos vamos a YouTube. Entonces, como les decía, hermano, recién, una tensión, era de locos. Claro, cuando terminábamos el culto, yo parecía un anciano de 100 años. Estaba agotado. Pero me escribía una persona y me decía, hermano, no se preocupe, no se desanime. Hay más gente que nunca detrás de las cámaras. Aquí estamos, en casa, viejitos de 80 años, gente con cáncer, un señor tetrapléjico tumbado en la sala con el teléfono en la mano para ver el culto. El otro que me llamaba un policía, el otro desde no sé qué sitio, el otro en el campo desgranando, ¿verdad? Y decíamos, Señor, qué grande eres. ¿Y saben lo que nos ha enseñado esto? Y termino. Que la gloria y la honra solamente se la puede llevar a Él. Porque no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Al contrario, con un temor, con un temblor, que no sabíamos que si se subía con pantalones, que si no subía con pantalones, que si se tocaba mucho el arete, que si el arete no es de Dios, que si el pelo largo no sé qué, que si el pelo corto no sé qué, y pastor con corbata, pastor no con corbata. Y era un bombardeo de todo y yo predicaba, yo decía, Señor, no quiero mirar. Pero el Señor nos curtió, nos preparó. Hermano Armando desde la casa con las cámaras, después Elena en el sonido. Y Dios haciendo la obra, ¿Y saben qué? Lo mejor está por venir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes Amén. aplausos al Señor. Amén, amén. Aleluya. Lo mejor está por venir. Póngase de pie y den un fuerte aplauso al Señor. Gloria Aleluya. a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya.